Hola hermanos, les saludo una vez más. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 3 del libro de Santiago. Así que le invito a abrir la palabra de Dios en Santiago 3, versículo 1 y 2. Hoy vamos a hablar, el título de este capítulo es Una nueva forma de hablar. Dice así la palabra de Dios: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Nosotros necesitamos una nueva forma de predicar el Evangelio. No deberíamos preparar las personas para ir al cielo. Nosotros debemos preparar las personas para vivir la vida aquí y ahora. El mensaje del Evangelio no busca entregarnos un mapa que tenemos que colocar debajo del brazo para ir con mayor seguridad hacia el cielo. La vida cristiana es una jornada que no termina cuando morimos, sino que continúa. Pero sin embargo, en este proceso nosotros tenemos que aprender a vivir la vida aquí y ahora. No creo que el Evangelio sea para hablar de los misterios del cielo, del mundo espiritual, de los ángeles, de los demonios, porque en realidad tenemos dificultad en hablar y lidiar con las dificultades y desafíos del mundo concreto. Ya hemos dicho en otra oportunidad que el Evangelio no nos torna ángeles, sino que nos torna más humanos, no nos angelicaliza, sino que nos humaniza. No nos desencarna, sino que nos integra. No nos torna personas idealizadas, sino que nos torna personas reales. Es una propuesta que nos torna más humanos y nos dicen que una persona más espiritual es una persona más sensitiva, que capta la energía del mundo espiritual que regularmente las personas comunes no captan. Una persona que ha dedicado su vida a la iglesia, o una persona que no puede ver la vida real en la lógica de Dios. Una persona real es la que dice adoro el asado, o adoro la parrillada, o adoro un buen curanto. La verdad que uno no puede simplemente vivir la vida diciendo adoro a Dios. Uno vive la vida diciendo soy hincha de tal equipo, soy hincha del otro equipo. Soy hincha del equipo que nunca perdió, diría el espiritual, la iglesia ganadora de Jesucristo. Eso no es real. La vida real, uno no va diciendo por la vida lo que va captando del mundo espiritual. La lógica de Santiago es que ser espiritual es ser maduro espiritualmente. Tiene que ver con las cosas simples de la vida. No es ser un superhumano, es ser persona. Es tener la capacidad de lidiar con el dolor, lidiar con la frustración, con la falta de riqueza, con el sufrimiento del otro, con ser coherente con lo que creo. Todo lo que hemos ido hablando en estos últimos capítulos. Por eso nuestra verdadera espiritualidad comienza cuando nosotros aprendemos a controlar la lengua. Y esto yo creo que daría mucho más consistencia a nuestra humanidad y tornaría nuestra espiritualidad mucho más verdadera. Por eso, en esta nueva forma de hablar, la primera cosa que nosotros tenemos en el texto es que una nueva forma de hablar determina mi responsabilidad. Mira lo que dice el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Los conflictos que surgían en la primera comunidad cristiana necesitaban ser resueltos con una nueva forma de hablar, con una nueva forma de conocer. Al parecer Santiago aquí cambia radicalmente el tema porque estaba hablando de saber lidiar con las dificultades, definir nuestra identidad, identificar la verdadera religión, la fe, las obras, pero en realidad todo entra en la lógica. Esto tiene que ver con madurez. Esto tiene que ver con llevar mi cristianismo a mejores niveles de práctica. Nosotros necesitamos eso.
Santiago nos incluye a todos y él mismo se incluye en la lógica de lo que está diciendo. No nos está diciendo que no debemos ser maestros, no nos está desalentando a ser maestros, nos está diciendo que ser maestros implica tener responsabilidades mayores. Nos está diciendo que la enseñanza implica un riesgo y que nuestra vida cristiana depende de lo que vamos conociendo. Entonces, lo que vamos conociendo va trayendo responsabilidades. Cuanto más sé, más responsable soy. Entonces, saber es igual a asumir una responsabilidad. El que enseña, obviamente, será juzgado de manera diferente del que no lo hace. Si yo sé la cura del cáncer, mi responsabilidad es mayor que la tuya. Un hombre de 50 años y un hombre de 15 años, el hombre de 50 años no puede pretender tener el mismo nivel de juicio sobre él, porque yo voy a buscar en el de 50 años mayor coherencia, porque ha tenido mucho más experiencia en la vida. Si un joven enseña algo que no debe enseñar, es grave, pero si un pastor lo enseña, eso es gravísimo. Hay niveles de responsabilidad. ¿Cuál es el punto aquí? Que nosotros vamos discipulando en la iglesia, vamos enseñando en la iglesia, y Santiago nos dice, si asumes una tarea de enseñanza, debes tomar en cuenta tus responsabilidades, porque la espiritualidad cristiana forma nuestra existencia a partir de las responsabilidades que asumimos con lo que vamos descubriendo de la verdad. A mayor verdad, a mayor conocimiento de la verdad, mayor responsabilidad. Por eso, Santiago está animando en realidad a que las personas puedan asumir mayores niveles de responsabilidad. Si vas a ser maestro, que puedas saber de que Dios te hace más responsable. Porque discipular, aunque sea una tarea de todos, no es una tarea que todos puedan hacer. Conocer es igual a asumir responsabilidad. La segunda cosa que nosotros tenemos en el texto, en esta nueva forma de hablar, es que evidencia mi necesidad. Mire lo que dice versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Pero mire lo que dice aquí. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La preocupación de Santiago son los peligros de lo que expresamos en nuestras palabras, porque nuestras palabras reflejan nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el texto, haciendo referencia a Jesús. En pocas palabras, lo que hablo define quién soy. Aunque usemos muchas máscaras, Santiago dice que no hay forma de evitar lo que nosotros somos, porque él dice, todos ofendemos muchas veces. Entonces, cuando hablamos, nosotros estamos creando estrategias. Cuando hablamos, nosotros estamos creando estrategias muchas veces premeditadamente, conscientemente usadas contra otras personas. Y nosotros mismos nos pillamos muchas veces con incontinencia verbal y uno dice, pero ¿por qué dije lo que dije? No lo debería haber dicho. Entonces todos ofendemos muchas veces. Yo quiero ser claro con esto. Hermanos, el pecado nos roba nuestra madurez. Y el pecado que más frecuentemente cometemos es el de hablar descuidadamente. Y es muchas veces el pecado que menos conciencia tenemos o para eliminar. Santiago utiliza una lógica muy extraña y dice, si alguno no ofende, es perfecto. Quiere decir que nosotros podemos llegar a la perfección controlando la lengua. Si fuera así, una persona muda o un sordomudo sería perfecto. Santiago no se está refiriendo a eso. Recordemos el primer capítulo, el vitral de Dios, cuando habla de la perfección. Aquí perfección no es aquel que no se equivoca.
Aquí perfección es aquel persona que ha llegado a la madurez. Es la persona que sabe hacer la voluntad de Dios cuando lo tiene que hacer. Entonces, alguien que controla su lengua es alguien que sabe hacer la voluntad de Dios. Es decir, llegamos a la madurez cristiana cuando sabemos controlar nuestra lengua. Un test de su espiritualidad. ¿Quiere saber si usted es maduro espiritualmente? Vea cómo usted controla su lengua. Es por eso que lo que hablo define lo que soy. No es lo que yo puedo captar del mundo espiritual. Ser más espiritual no es el que capta esas cosas, sino el que capta la voluntad de Dios y la sabe usar de la mejor manera. Entonces, el desafío aquí es ser como Cristo. Cristo no iba por la vida, Jesús no iba por la vida hablando poéticamente. Cuando tenía que decir las cosas, las decía. Y cuando tenía que callar, callaba. Cuando tenía que decirle a Dios Padre lo que pensaba, se lo decía. Cuando tenía que callar, callaba. Se trata de controlar nuestra lengua. Pidamos al Señor que nos dé una nueva forma de hablar que refleje la transformación y la renovación total de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.